Y vamos a iniciar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos las dulzuras del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos por Cristo nuestro Señor. Amén. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. Oh María concebida sin pecado. San Agustín. San Agustín. San Agustín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches. Pero una vez más, muchas gracias. Muchas gracias por ese detalle tan bonito. Gracias. Bueno, vamos a tratar de estudiar un poco el Evangelio de hace 8 días. Del domingo pasado, perdón. Yo antes de iniciar a explicar el Evangelio, yo quiero contarles una experiencia. Yo esta mañana recibí una gran felicidad. Yo no sé ni cómo expresarlo, pero fue algo, y es algo muy bonito que el Señor permite vivir. Después me fui para el colegio de la presentación y estuve con niños del grado tercero de la presentación. Y fue tan bonito estar con ellos porque yo empecé a hacer las preguntas de qué era lo que íbamos a celebrar, de qué era lo que íbamos a recibir. Y los niños de 3 años empezaron a decirme: Padre, vamos a celebrar la Eucaristía. Y yo les decía: ¿y en la Eucaristía qué pasa? Jesús se hace presente. ¿Y después qué sucede? Que nosotros lo podemos tener dentro. Yo esa mañana, cuando celebré con ellos, yo me senté y se me acercaron los niños. Y era tan bonito escuchar esto de ellos porque yo me ponía a pensar, y muchas veces los niños nos dan cátedra a nosotros. Porque es que a mí muchas veces me duele que nosotros no seamos conscientes. Y yo les decía ahora en el barrio, nosotros somos católicos pero con pensamiento protestante. Porque sabemos que Jesús está ahí, sabemos, pero no lo sentimos. Si nosotros le permitiéramos al Señor entrar a nuestra vida, todo sería distinto, todo sería diferente. Entonces yo los invito a esto, a que vivamos con gran alegría y amor ese misterio de amor. Bueno, y ahora pues vengo a celebrar con ustedes y me tienen torta. Yo le decía a una persona por ahí, casi nunca viene al curso bíblico, pero viene a celebrar los cumpleaños. Bueno, entonces vamos a tratar de explicar un poco el Evangelio del domingo pasado, que es un Evangelio muy interesante. Está tomado de Lucas, capítulo 13, versículos 22 al 30. Lucas 13, 22 al 30. Mira lo que va a decir. Atravesaba ciudades y pueblos enseñando, mientras caminaba hacia Jerusalén. Uno le dijo: Señor, son pocos los que se salvan. Él les contestó: luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán.
Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta, diciendo: Señor, ábrenos. Y os responderá: no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir: hemos comido y bebido contigo, y has enseñado en nuestras plazas. Y os volverá a decir: no sé de dónde sois. Retiraos de mí, todos los agentes de injusticia. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, cuando veáis a Abraham, Isaac y Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, mientras a vosotros os echan fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Y hay últimos que serán primeros, y hay primeros que serán últimos. Palabra del Señor. Miren lo interesante, cómo empieza el Evangelio. Jesús, si es en el centro, si todos ven o no, ¿sí? Jesús, ¿qué hace? Jesús va. Miren lo interesante, miren la óptica que tiene Lucas. ¿Cómo inicia? Atravesaba ciudades y pueblos. Ya empieza a decir que Jesús no solamente atravesaba los pueblos, sino que también atravesaba las ciudades. Eso ya es un dato muy, pero muy interesante. ¿Por qué? Porque Lucas nos está diciendo que el Evangelio no es solamente para los pueblerinos, sino que el Evangelio es también para los cultos, para los pensantes, para las personas que viven en la polis, en la ciudad. Y a todos ellos llega Jesús. Primera idea. Jesús atravesaba las ciudades y los pueblos, yendo de camino ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Y todos sabemos a qué sube Jesús a Jerusalén, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. ¿Sabemos o no sabemos? Pues sube a Jerusalén a entregar su vida por nosotros. Así como yo aquí abro un paréntesis. La semana pasada hubo un evangelio de los eunucos. El viernes pasado me parece. Y uno muchas veces da por entendido que las personas saben qué es un eunuco. ¿Ustedes saben qué es un eunuco? ¿Sí? Eso, porque es que me dijeron, padre, ¿qué es un eunuco? Yo, ay, Dios mío. Un eunuco es una persona castrada. Castrada. Doctor, sáquenos de una duda. ¿La persona castrada puede tener relación o no? ¿Hay erección? Sí, ¿no es cierto? Antes no me equivoqué. Porque, ¿qué era lo que sucedía? En los palacios, los reyes tenían eunucos para que cuidaran a sus doncellas, para que cuidaran a sus mujeres. Pero llegaban, exacto, para que cuidaran el harén. ¿Qué hacían? Entonces cogían al eunuco y le aplastaban los testículos o se los sacaban. ¿Con qué finalidad? Para que no les preñaran a sus mujeres, punto. Eso. ¿Listo? Bueno, eunucos. Jesús va camino hacia Jerusalén. Y hay uno que le dice: Señor, son pocos los que se salvan. Le hace una pregunta. Señor, son pocos los que se salvan. ¿Y Jesús qué le responde? No le dice sí, ni no. Y miren la respuesta de Jesús. Uno se imagina que si a mí Benjamín me hace una pregunta, yo le respondo a Benjamín: oiga, Benjamín, pues yo no sé. Pero miren lo que dice el Evangelio. Jesús no le responde a la segunda persona singular, sino que responde a la segunda persona plural. ¿Qué les dice? Les dice: luchad vosotros por entrar por la puerta estrecha, o esforzaos, porque os digo, muchos pretenderán entrar y no podrán. Y atención, ¿qué es lo que nos quiere decir Jesús cuando dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha? Nosotros muchas veces pensamos que la salvación depende de nosotros,
Y por eso nosotros muchas veces predicamos que entonces tú tienes que hacer esto, 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 esto y esto. Y damos todo un discurso de cómo el hombre hace cosas y por eso se salva. Y no es así. Miren lo interesante. Cuando Jesús llega y dice, esforzaos, ¿hasta ahí vamos bien? Esforzaos por entrar por la puerta estrecha. ¿Qué significa? Va camino hacia Jerusalén. Jerusalén era una ciudad amurallada, tenía murallas. Y para poder entrar a la ciudad había un gran portón, la puerta grande. Pero esa puerta, cuando llegaba una hora de la tarde, se cerraba. Esa puerta se cerraba. Y entonces para los que llegaban después, ¿qué sucedía? Había una puerta auxiliar, ahí mismo en el portón o si no al lado, que era una puerta mucho más estrecha, pequeña. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Evangelio? Esfuércense. Oiga, si no alcanzaron a entrar por la puerta ancha, si no alcanzaron a entrar por la puerta amplia, al menos muévanle. Porque el Señor les da otra oportunidad. Esfuércense. Porque el Señor no les quiere cerrar la puerta. Si no alcancé a llegar a las 5 de la tarde, ojo, tienes 2 horas hasta las 7 para que puedas pasar por la puerta estrecha. Para que puedas entrar. Pero atención, esa puerta también se cierra. Lucas, con esta enseñanza de la puerta estrecha, nos está enseñando, nos está diciendo que Dios siempre da esa oportunidad y no se resiste a perder al ser humano. Y entonces sí ven cómo cambia la óptica. Porque si nosotros predicamos que nosotros haciendo esto, vamos a entrar por la puerta estrecha, entonces nosotros somos los que hacemos las cosas. Y en cambio, si nosotros entendemos esto, nos vamos a dar cuenta que es el Señor el que nos ofrece otra oportunidad. Es Él el que nos da otra oportunidad para poder ingresar a la ciudad, para poder entrar. Y entrar en la ciudad significaba estar seguro, estar protegido, entrar en comunión con las personas que vivían ahí. Pero miren, atención, cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, es decir, hay una nueva oportunidad, pero después de que se cierre, por fuera. Y entonces, miren, aquí ya cambia el discurso, porque Jesús le está hablando y le está echando unas pullas fuertísimas al pueblo judío. Y miren lo que va a decir. Se pondrán a la puerta a llamar y a decir, Señor, ábrenos. Y os responderá, no sé de dónde sois. Entonces empezaréis a decir, hemos comido y bebido contigo y has enseñado en nuestras plazas. Empezaremos a decirle, oiga Señor, tú comiste, bebiste con nosotros, incluso enseñaste en nuestras plazas. Y les volverá a decir, no sé de dónde sois, retiraos de mí, agentes de injusticia. ¿Por qué Jesús dice esto? Jesús va pasando y les dice eso al pueblo judío porque ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham ya tenían la salvación, que por derecha. ¿Y cuál es la espinita que hay ahí? Oiga, yo voy pasando y ustedes no me reconocieron, por eso no quisieron entrar y por eso se les va a cerrar la puerta. Abro un paréntesis acá. Vayamos un momento al Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículos 32. Mateo, capítulo 23, versículo 32. Pero empecemos desde el versículo 29. ¿Lo encontraron? Llega y dice, Mateo, capítulo 23, versículos 29 al 32. Llega y dice, ¿lo encontraron? Dice,
¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís: si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual atestiguáis contra vosotros mismos que sois hijos de los que mataron a los profetas. Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. ¿Qué significa eso? Colmad también vosotros la medida de vuestros padres. Oiga, que ustedes se creen mejores, pero no son mejores. Porque si sus padres mataron a los profetas, ustedes me van a matar a mí, porque no han reconocido quién soy. ¿Quedó claro? Listo. Sigamos otra vez en el Evangelio de Lucas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Y miren lo interesante. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque estarán afuera, pero ellos verán algo. Están afuera, pero podrán ver algo. Verán a Abraham, Isaac y Jacob. Y no solamente ellos, sino también todos los profetas. Abraham, Isaac y Jacob. Y a todos los profetas en el reino de Dios. Oiga, miren, es claro el mensaje. Ustedes verán a Abraham, Isaac y Jacob y todos los profetas. Ellos estarán en el reino de Dios, mientras que ustedes estarán fuera. Porque no quisieron aceptar al Señor, porque no le quisieron recibir. Y miren lo más triste. Ustedes siendo el pueblo elegido, ustedes siendo el pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, y el pueblo al cual los profetas les predicaron, ustedes no quisieron creer, no quisieron entrar en esa comunión, mientras que vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Los 4 puntos cardinales de la tierra, es decir, vendrán los paganos. Los paganos. Y se pondrán a la mesa en el reino de Dios. Ustedes no quisieron aceptar, por más pueblo que fueran de Abraham, pero no quisieron creer, entonces están echados afuera. Mientras que estos, los paganos, los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente, se aceptaron al Señor. Y por eso ellos entrarán y se sentarán a la mesa en el reino de los cielos. ¿Qué significa sentarse a la mesa? ¿Qué significa sentarse a la mesa? Comer, sí, ¿qué más? Compartir, ¿qué más? Significa, miren, siempre que había un banquete, entraba el principal, se sentaba y todos los invitados se sentaban y todos comían en comunión. Es decir, sentarse a la mesa es entrar en comunión plena con Dios. Entrar en comunión plena con Dios. Y por eso la sentencia termina así. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. Hay muchos primeros que serán últimos. ¿Quiénes eran los primeros en la lista? El pueblo de Israel. No quiso aceptar al Señor, entonces pasó de último. ¿Y quiénes eran los últimos? Los paganos. Lo aceptaron, entonces ellos pasaron a ser los primeros. ¿Sí ven? El sentido del Evangelio. El sentido del Evangelio. ¿Ahora sí quedó claro? Padre, parecido al Evangelio donde él sale el sembrador, o sea, sale a buscar trabajadores y les paga igual a los de la mañana con los de la tarde. Ajá. Los primeros eran últimos. Ajá, pero ahí hay una clara intención del evangelista. ¿Por qué?
Porque aquí está dando una clara intención a la comunidad cristiana, en donde muchos cristianos que habían aceptado, donde muchos judíos que habían aceptado en primer momento a Jesús, en cambio habían otros paganos que llegaron más tarde, que empezaron a entrar al seno de la iglesia. Los primeros cristianos empezaron a decir: ah, ¿tú te hiciste cristiano? Entonces tú tienes los oficios menores. Ah, tú apenas eres cristiano, entonces tú sirve. Ah, entonces tú apenas eres cristiano, entonces hazte en la puerta. Nosotros somos los cristianos de primera categoría, entonces nosotros nos estamos aquí. Y por eso el Señor es muy claro. A unos los encontró por la mañana, a otros a media mañana, a otros a mediodía, a otros al atardecer. Y a todos les pagó lo mismo. A todos los invitó a trabajar en la viña, es decir, a todos los invitó a entrar en comunión con Él. Porque es el Señor el que llama. Es el Señor el que llama. A todos. Es decir, es un acto misericordioso del Señor. No sé si ustedes en la semana pasada y antes de pasar al libro del Génesis, nos queda media hora. ¿Puedo borrar? Bueno. Un evangelio, el evangelio de Mateo, llegaba y decía que el reino de los cielos, venga, lo leo, se parece a un rey que hace un banquete. ¿Lo recuerda? Espera un momento. Capítulo 22. Mateo capítulo 22. Versículos 1 al 14. Dice lo siguiente: tomando Jesús de nuevo la palabra, les habló en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que celebra el banquete de bodas de su hijo. Envió sus siervos a llamar a los invitados a la boda, pero no quisieron venir. Envió todavía a otros siervos con este encargo: decid a los invitados, mirad, mi banquete está preparado, se han matado ya mis novillos y animales cebados, y todo está a punto, venid a la boda. Pero ellos, sin hacer caso, se fueron el uno a su campo, el otro a su negocio, y los demás agarraron a los siervos, los encarnecieron y los mataron. Se airó el rey, y enviando sus tropas dio muerte a aquellos homicidas y prendió fuego a su ciudad. Entonces dice a sus siervos: la boda está preparada, pero los invitados no eran dignos. Y pues a los cruces de los caminos y a cuantos encontréis, invitadlos a la boda. Los siervos salieron a los caminos, reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala de bodas se llenó de comensales. Entró el rey a ver a los comensales, y al notar que había allí uno que no tenía traje de boda, le dice: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de boda? Él se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes: atadle de pies y manos, y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Palabra del Señor. Mira lo interesante. El reino de los cielos se parece a un rey que prepara las bodas de su hijo. ¿Y qué hace ese rey? Los invita a todos. Primero tiene unos invitados, estos no quisieron ir, pero la invitación sigue ahí. Y por eso el Señor envía a los siervos a los cruces de los caminos para que traiga buenos y malos. Y la sala se llenó. La sala se llenó. Pero había un pequeño detalle. Había uno que no tenía el traje de boda. Y el Señor llega y le pregunta: amigo, ¿cómo has entrado sin traje de boda? Y por eso lo ataron y lo echaron afuera. Oiga, uno se pregunta, pero es como duro. ¿Ya estaba adentro? ¿Solamente porque no tenía traje de boda lo sacaron? Oye, ¿qué significa eso, el traje de boda? ¿Qué significa eso? El respeto que es para su formación. Miren,
Yo hago alusión a la cultura judía, que nos sirve muchísimo. Siempre que había una boda o había un banquete, había un sirviente que se hacía en la puerta. Y a todos los que entraban les pasaba el talit. Talit. El talit. ¿Qué es el talit? Un vestido blanco que el dueño de la fiesta le entregaba a todos los invitados para que se lo pusieran. ¿Y qué significaba esto? Que todos estaban en comunión con él, porque era un vestido regalado, un vestido que había sido donado. Yo no lo había comprado, el dueño de la fiesta me lo había dado. Entonces, ¿qué sucede con ese tipo que no tiene el traje de fiesta? ¿Por qué es tirado afuera? ¿Por qué es tirado afuera? Porque no se le dio la gana de ponérselo. No se le dio la gana, porque él dice que el banquete, la sala estaba llena de buenos y malos. Miren lo interesante. Y vuelvo y otra vez digo, leamos bien la Escritura, porque muchas veces hacemos discursos cargados de moral. Y está bien. Pero la sala estaba llena de buenos y malos. Aquí no dice que los malos fueron echados fuera. Buenos y malos. Los malos aceptaron ponerse ese vestido. En cambio no se le dio la gana de ponérselo. Por eso fue tirado fuera. ¿Quedó claro? Yo pensaba que los por ahí uno no estaba de una vez. Pero entonces van entrando, hay uno que se hace en la puerta y se lo va entregando, se lo va entregando, se lo va entregando. ¿Sí ven cómo nos ayuda el conocer un poquito la cultura? Decidieron ponérselo. Está en el Nuevo Testamento, pero se habla en la cultura judía. Claro, es que la Sagrada Escritura nace en un contexto judío. Toda la Sagrada Escritura. Porque los evangelistas eran judíos. Y si yo quiero ir al Antiguo Testamento, ¿dónde puedo encontrar eso? Para hacer un paralelo. Paralelo en la Escritura no lo va a encontrar. Hay una pequeña alusión en el profeta Isaías. Pero sobre todo también después en el Apocalipsis, cuando llegue dice las vestiduras blancas que se mojaron en la sangre del Cordero. Entonces uno llega y se pone a pensar, ¿cómo así? En la sangre del Cordero lavaron esos vestidos y se volvieron blancos. Entonces significa que entran en comunión con la muerte del Señor. Está hablando de los mártires. Pero es conocer un poquito la cultura, aparte. Pero ahí también se puede pensar que uno en un momento de ser malo se convierte rápido, ¿no? Deja que el Señor lo convierta. Es decir, al aceptar y el ponerse el vestido significa eso. ¿Sí? Dígame, Benja. De toda la interpretación que se hace de los textos sagrados, además de que es recurrente Jesús en esa expresión de que los últimos serán primeros, y de insistir que el mensaje pareciera que fuera dedicado exclusivamente al pueblo de Israel, es decir, el mensaje de salvación inicialmente diseñado solo para el pueblo de Israel, sino que se abre ante la falta de... O sea, ¿qué es lo que sucede? Ustedes han escuchado el mensaje cuando Jesús habla con la cananea, la mujer cananea. Aquí hay una alusión muy interesante, está en Mateo y en Lucas. Perdón, en Mateo y en Marcos, la mujer cananea. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué es lo que se piensa? Los exégetas y los estudiosos de la Sagrada Escritura han tenido en cuenta un detalle, que el mensaje de la salvación era solamente para los judíos. Pero ante la negativa de ellos, al no aceptarlo, entonces se abren a los paganos, se abren a los otros pueblos y se empieza a dar ese mensaje universal. Porque por lo menos ustedes se ponen a leer ese evangelio, Marcos y Mateo,
cuando llegue lo de la cananea es muy interesante. Porque llega y dice el Señor, es que a mí me han enviado solamente las ovejas descarriadas de Israel. Solamente las ovejas descarriadas de Israel. No es bueno darle el pan a los perros. Miren cómo la trata, no es bueno darles el pan a los perros. Pero miren cómo lo voltea la cananea. Pero los perros se comen las migajas que caen de las manos de su Señor. Si nosotros seguimos indagando, esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque en la cultura judía los perros son animales impuros, igual que los cerdos. Mientras que en la cultura griega los perros son como para nosotros, son un habitante más de la casa. Y miren lo bonito, uno cuando tiene un perrito y lo quiere harto, uno muchas veces está comiendo y le da, y le da, y le da, y le da. Entonces, ¿qué le está diciendo la cananea? Miren esa imagen tan bonita, imaginémonos eso, le doy al perrito, le doy al perrito. ¿Qué está diciendo? ¿Por qué lo voltea la cananea a Jesús? Porque ella reconoce que depende de Él. Ella reconoce que depende de Él. Así como el amo le da de comer al perrito, el perrito come porque el amo le da, se lo saca de su boca. Ella reconoce que depende de Él. Y por eso el Señor llega y le dice, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Esto es grandioso. Esto es grandioso. ¡Grandioso! ¡Grandioso es esto! Si nosotros aprendiéramos a leer el Evangelio, sería muy distinto. Sería muy diferente. ¿Listo? Pasemos ahora, en estos momentos, a Génesis. ¿Listo? Estamos en el capítulo 3. Entonces aquí viene un interrogante. Ya habíamos leído y vamos a tratar de investigar quién es la serpiente. Claro, el texto nos dice que es el animal más astuto. Entonces, ¿quién es la serpiente? ¿Quién es la serpiente? Oye, para los que no vieron hace 8 días, estamos en el capítulo 3 del libro del Génesis. ¿Listo? Bueno, capítulo 3 del libro del Génesis. Entonces ya dijimos todo eso, lo explicamos, pero entonces ahora viene una pregunta. ¿Quién es la serpiente? El animal más astuto, primero. ¿Es el animal? Es un animal. Porque la Sagrada Escritura lo dice, el animal más astuto que el Señor Dios había creado. ¿Qué más es la serpiente? ¿Cómo? Sí, pero vayamos, o sea, yo no estoy en contra de la interpretación que ahorita la vamos a hacer, la interpretación amplia para entender el significado de la serpiente a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Pero si no les parece algo raro, que habla. O sea, la serpiente habla. Es un animal. Pero es un animal que habla. Oiga, raro. Porque ella no habla. Ella muerde. Raro. Porque si nosotros leemos Génesis 1, 2, especialmente el Génesis 3, ¿quiénes son los que hablan? ¿Quiénes? Primero, el que habla es Dios. Génesis 1 nos lo dice. ¿Quién más habla? El hombre. El hombre habla. Todavía nosotros no le hemos escuchado la voz a la mujer. Hasta ahora no le hemos escuchado la voz. Pero miren, solamente, yo quiero que nos pongamos a pensar, solamente Dios y el hombre hablan. Oiga, y ahorita, no mentira, la mujer ya había hablado. Sí, en Génesis 3, perdón. Cuando habla con la serpiente, la mujer habla. Entonces, entendamos esto. Hombre en sentido de humanidad, sentido amplio. Oiga, pero hay un animal que habla. Raro. Raro. Porque el único que habla es el hombre y Dios. Oiga,
¿no será que la serpiente es algo animalesco dentro del mismo hombre? ¿Recuerdan? Vayamos una vez a Génesis 1. Génesis 1, ¿qué nos dice? Que el hombre fue creado ¿en qué día? El día en que creó también a los animales. Y decíamos que el hombre tiene una dimensión divina y una dimensión animal. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es su fin? Tener en sí las dos dimensiones. Y Génesis 2, ¿qué nos decía? Que el hombre fue creado del polvo de la tierra y Dios insufló. Pero también nos dice el versículo 19 que los animales fueron creados del polvo de la tierra. ¿O no? Entonces, ¿qué será la serpiente? Un animal que habla. ¿Contiene en sí misma humanidad y animalidad? ¿Me estoy haciendo entender o no? Contiene en sí misma humanidad y animalidad. ¿Por qué? Humanidad en cuanto a que habla y animalidad en cuanto a que es una serpiente. ¿Qué más es la serpiente? La serpiente engrandece los límites. Engrandece los límites. Estamos haciendo la interpretación literal. Ahorita vamos a dar la interpretación más amplia, para que después no van a decir: ay, el padre Dir está diciendo que el diablo no existe, que el diablo es cada uno dentro de sí mismo. ¡Ojo! Estamos haciendo interpretación del texto. Ahora vamos a hacer la interpretación mucho más amplia. ¿Listo? Oiga, están dormidos. Yo como que más bien me voy. No, es que eso... Exacto. La serpiente engrandece los límites al hombre. La serpiente le hace ver al hombre que es un ser limitado. Oiga, ustedes hay veces que no les pasa, no les ha pasado que dicen: uy, ese man tiene un Ferrari. Si yo tuviera un Ferrari, si yo tuviera una finca, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, un Audi. Le hace ver a uno los límites, pero uno es un pobre, miserable, arrastrado. No, estoy poniendo un ejemplo, yo no estoy diciendo que ustedes. ¿Pero quién dijo que ustedes? No, por Dios. Por Dios. Sí. Segundo, la serpiente hace ver en el hombre la frustración. Al engrandecer los límites, le hace ver la frustración. Es que Dios sí es conocedor del bien y del mal, en cambio ustedes no. Es decir, engrandece los límites, los frustra. Espera, por eso digo, espérenme y ahorita damos la interpretación amplia. Estamos tratando de meternos en el texto, ahorita damos la interpretación amplia, ¿listo? Para que después no van a decir cosas que yo no he dicho. Segundo, tercero, cuarto, la serpiente, miren lo que hace. Como ya mostró los límites, entonces tú eres mejor que yo, entonces esa persona que es mejor que tú o el otro que es mejor que tú es tu enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hace la serpiente? Hace ver a Dios como el malo, como el enemigo del hombre. ¿Sí ven? Astuta la serpiente. Y por eso entonces el hombre, al creer en la serpiente, empieza a ver a Dios como su rival. Empieza a verlo como su rival. Y la serpiente, al mostrarle los límites al hombre, ¿qué es lo que hace? Hace ver al hombre solo lo que le hace falta. Le hace ver las carencias, solo lo que le hace falta para ser feliz. Entonces si yo tuviera esto sería feliz. Y lo tiene, pero si yo tuviera lo otro sería feliz. Pero si yo tuviera lo otro, y ahí se la pasa. ¿Listo? Y la serpiente también hace creer que la concupiscencia le hace creer
que con ese acto de la concupiscencia, poseyendo aquello que no tenía, con eso es feliz. ¿Sí ven? Primero le hace ver los límites. No tienes esto, no tienes lo otro, no tienes lo otro. Entonces deséalo. Y si tú tienes eso, eres feliz. ¿Sí? Si tú tienes eso, eres feliz. Pero eso lo tomas no como aquello que te es dado, sino que lo hurtas. Lo tomas, lo robas. Vicenta, ¿qué pasó que la veo así como... Definición de concupiscencia. La concupiscencia. Bueno. Primero, la concupiscencia no es buena ni mala. Es la tendencia al pecado. Si yo caigo, es mala. Pero también si no caigo, para mí es buena. Porque pude vencer esa concupiscencia. Siempre, la concupiscencia es siempre esa inclinación al pecado. ¿Listo? Que en sí no es buena ni mala. Pero la concupiscencia me puede llevar a pecar. Me puede llevar a optar en contra de Dios. ¿Listo? Pues hombre, la concupiscencia no se dice al pecado a través de los sentidos. Sí, pero muchas veces, o sea, en sí no es ni buena ni mala. Es solamente esa inclinación al pecado que está en nosotros. Si nos dejamos llevar, claro, caemos en pecado. Pero si no, si la vencemos, entonces no hay ningún problema. Por eso tenemos que sentir la impureza del hombre. Ajá. Bueno, sigamos. Listo. Ahora vamos a dar la interpretación de la serpiente, la interpretación amplia, a lo largo de toda la Sagrada Escritura. Eso es lo que nosotros podemos sacar de Génesis 3. Pero si nosotros seguimos pensando, hay dos términos en griego para hablar de la serpiente: ophis y dracon. Dracon. Tienen dos definiciones muy distintas. Ophis puede significar serpiente o también puede significar sanguijuela. ¿Listo? Eso, sanguijuela. ¿Cuál es el sentido? En el sentido de ophis es un sentido ambivalente, puede ser positivo como también puede ser negativo. ¿En qué sentido es negativo? En que algunos toman a este animal ophis como un animal siniestro, un animal hostil y un animal enemigo del hombre. Enemigo del hombre. Ese es el sentido negativo, el significado negativo de ophis. Pero también tiene un sentido positivo en ese término. ¿Por qué? Porque ophis es el animal que está en la tierra, que se arrastra por la tierra. Y el arrastrarse por la tierra también entra al agua. Y los griegos decían que este animal tenía una cercanía con los dioses curativos, es decir, con los dioses que curaban. Y por eso siempre muestran los griegos, estamos haciendo una interpretación amplia, los griegos muestran a ese ophis muy cercano al dios Asclepio o Esculapio. Y aquí viene la interpretación, esto viene de los griegos. Oiga, ¿por qué el símbolo médico es una serpiente? ¿Por qué la serpiente? ¿Por qué el signo médico es una serpiente? Por la serpiente en el desierto cuando Moisés... No. ¿Por qué? ¿Nunca le explicaron eso? Miren lo interesante. Por esa interpretación. Porque para los griegos, el dios que curaba las enfermedades era el dios Asclepio y Esculapio. Entonces por eso siempre aparece la serpiente enrollada. Ahí, signo médico. ¿Sí ven? Es por eso, por la mitología griega. Por la mitología griega. ¿Listo?
Entonces, como office tiene un sentido ambivalente. Ahorita vamos a ver el sentido de dracon. Dracon, que significa dragón. Dragón. Dracon viene de derkomai. Eso no es una clase de griego, pero es bueno saberlo. ¿Qué significa derkomai? Derkomai significa mirar fijamente. Una mirada tan fija que puede hipnotizar. Por eso en la mitología estaba el dragón, que entonces con solamente mirar hipnotizaba e inmovilizaba a las personas y les botaba fuego y los mataba. Y la culebra también hace lo mismo, padre, queda mirándolo a una. Ajá. Unos ojanzos, pero no Listo. Muchos pueblos antiguos ven en la serpiente, pero con ese término dracon, como el animal del caos original. Es el animal que crea caos. Crea confusión. Crea caos. Crea confusión. Entonces, por eso la serpiente, como derkomai, es símbolo del caos original. Y por eso si nosotros vamos, miren lo que nos va a decir San Pablo, en 2 de Corintios, vayamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3, miren lo que nos va a decir. 2 de Corintios 11, 3. ¿Encontraron? Llegue y dice así: pero temo que al igual que la serpiente, 2 de Corintios 11, 3. Segunda de Corintios 11:3. ¿Qué dice Pablo? Pero temo que al igual que la serpiente engañó a Eva con su astucia, se perviertan vuestras mentes apartándose de la sinceridad con Cristo. Y Pablo utiliza este término, dracon. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? Pablo está diciendo que la serpiente está haciendo alusión al texto de Génesis 3, para decir que crea confusión, que pervierte. Si ven, ya vamos ampliando un poquito más el significado. Y para terminar de ampliarlo, vayamos a Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura, a ver qué nos dice de la serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. ¿Qué dice Apocalipsis 12, 9? Apocalipsis 12, 9. Esa es la interpretación intertestamentaria, es decir, entre los testamentos. Porque si nosotros solamente nos quedamos con el libro del Génesis, podemos quedarnos solamente con eso. Un animal que habla, raro. Entonces es algo de animal dentro del mismo hombre. Pero miren la interpretación que dieron los escritores sagrados a la serpiente. Por eso no podemos decir que solamente es algo al interno del hombre, sino que también es una fuerza. Y por eso Apocalipsis capítulo 12, versículo 9 nos va a decir lo siguiente. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, ¿qué nos está diciendo el autor del libro del Apocalipsis? Nos está diciendo que la serpiente, está recordando Génesis 3, no es solamente aquella parte de animal dentro del mismo hombre, sino que aquella serpiente es el dragón, es la serpiente antigua, es el diablo y Satanás. Si ven, ya la interpretación es mucho más amplia, mucho más amplia. Y por culpa, como dice la sabiduría, el libro de la sabiduría, por culpa del diablo entró el pecado en el mundo, que después lo va a volver a retomar San Pablo en la carta a los Romanos. Y para dar otra definición de serpiente, o quién es la serpiente, vayamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. Dice así: dominó el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. ¿Sí ven? 22.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 2. ¿Listo? Bueno. Padre, será arrojado. Mire, si ustedes se ponen a leer el libro del Apocalipsis, es algo bien interesante porque llega y dice que la bestia, el dragón, van a ser arrojados. Nunca dice que los hombres malos serán arrojados, solamente dice que el gran dragón. Léanlo entre líneas. Porque el Señor ama al pecador, mas no el pecado. Exacto, pero miren lo interesante, o sea, la interpretación. Y por eso yo aquí me detengo un momento a tratar de hacer claridad sobre una cosita que muchas veces nuestros hermanos cristianos no católicos empiezan a decir, perdón la palabra, estupideces. Llegan y dicen que la gran ramera, la gran puta de la Iglesia Católica, brutos, perdón que lo diga, brutos. Porque primero que todo, ahí en la Sagrada Escritura nunca se va a decir Iglesia Católica en el libro del Apocalipsis. Universal, sí. Aquí que es lo que hace alusión. El libro del Apocalipsis hace alusión a la ciudad de Roma, pero no la llama Roma, la llama Babilonia. Babilonia. Yo ya les explicaba Babilonia qué significa. Babel, viene de Babel. Babel, ¿qué es? Confusión. Entonces, ¿qué es lo que hace el autor del libro del Apocalipsis? Empieza a describir la posición geográfica de Roma. Habla de las 7 colinas. Y dice que en las 7 colinas está asentada la gran ramera. Pero está haciendo alusiones a Roma. Oiga, miren, es algo muy sencillo. Ustedes saben, si no saben ahora lo van a aprender. Ustedes saben que Roma, antes de ser cristiana, fue Roma imperial. De los primeros siglos fue el Imperio Romano. Siglo I, siglo II. Y desde antes de Cristo fue la Roma imperial, del imperio de los emperadores. ¿Qué es lo que hace el autor del libro del Apocalipsis, que fue escrito más o menos en el año 90, 85, 90? Estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Y el emperador Domiciano Diocleciano, citando a Nerón, se estaban oponiendo a los cristianos, los estaban persiguiendo. Por eso el autor del libro del Apocalipsis dice que Roma es la gran ramera. Pero no está haciendo alusión a la Roma cristiana, sino a la Roma imperial de los emperadores. Y es que ellos son tan brutos, perdón que lo diga. Claro, como se habla de Roma, y ahorita Roma es cristiana, y en Roma está en una parte de la colina del Vaticano, entonces, ¿sí ve? El Vaticano es la gran ramera. Estúpidos, por favor, perdón. Eso de una vez nos demuestra la gran ignorancia, lo ignorantes que son. Perdón que lo diga. Perdón. Es como poner un ejemplo. Poner nosotros a juzgar la historia. Las cruzadas. ¡Ay, es que las cruzadas! La iglesia. Esas grandes cruzadas que hicieron a Jerusalén. Esas matanzas que hubo. Eso... Pues eso es ser uno muy ignorante. Miren, y les pongo un pequeño ejemplo. En la antigüedad, el tener un caballo, si hacemos el paralelo o la comparación con la actualidad, es como tener un Ferrari. Ustedes saben que los emperadores iban, los grandes comandantes iban a caballo, los soldaditos iban a pie, iban ahí con los estandartes, iban a pie, porque tener un caballo era un privilegio para los ricos. Y miren, o sea, aquí les boto un dato. Jesús entró a Jerusalén en un asno.
Y decimos, ay, sentido de humildad, de sencillez, de pobreza. No seamos. David entró a Jerusalén en burro. Era el rey. Está haciéndose la similitud, el paralelo. Jesús, David, Jesús. En el pueblo de Israel, ¿quién fue el que introdujo los caballos? Salomón. ¿Listo? Y miren una de las cosas, y con esto termino. Los grandes historiadores escribían que con los mahometanos, los musulmanes, los sarracenos, los agarenos, con ellos no se hablaba. El único lenguaje que entendían era el lenguaje de empuñar el arma, la espada. Porque si hubiera existido el diálogo, pues fácil, se hubieran repartido la tierra y no hubiera pasado absolutamente nada. Pero ¿por qué los grandes reyes católicos iban a las cruzadas? Por ese amor, por defender la tierra del Señor. ¿Sí ven? Nosotros no podemos juzgar la historia. Y eso es lo que hacen nuestros muchachos, lastimosamente orientados por unos profesores balurdos que no conocen, que no saben. Entonces, al menos nosotros que conocemos un poquito, enseñemos cuál es el verdadero sentido. Enseñemos el verdadero sentido. ¿Listo? Tengamos memoria. Entonces nos vemos, oiga, dentro de 8 días no sé si haya clases, porque ya empieza la novena, la fiesta patronal. Esperemos que sí. Yo espero terminar, eso habrá creo que hay actividades, no sé, si se puede, vengan. Si podemos hacer, hacemos. Si no podemos, pues, paciencia. ¿Listo? El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.